Acercarse a la figura del humanista infatigable Juan Antonio Gaya Nuño es conocer a un hombre interesado por la cultura y el arte desde su infancia, actitud mantenida a través de los avatares de su vida. Esa inquietud hacia la investigación de la cultura en general y del arte en particular supo desarrollarla en cada momento allí donde se encontraba. Trabajando primero en ámbitos académicos, su carrera después fue bruscamente truncada por la guerra civil. Renace luego hasta llegar a proyectar internacionalmente el arte español. Junto con estas facetas de escritor, de crítico literario, pues habría que destacar también su integridad moral. Fue una persona que jamás se doblegó a los mandatos del franquismo, que supo mantener perfectamente su integridad intelectual y moral por encima de todo, y como hijo de republicano y republicano también él, pues fue hasta el final pues una persona incómoda para el régimen, pero también un testimonio y un testigo de lo que debía de ser el intelectual español en todo momento. Yo utilicé un planteamiento muy sintético, ¿no?, para decir lo que era y lo que supuso su vida, que es de cautivo a santero del arte, ¿no?, porque él es uno de los vencidos que perdieron la guerra y en consecuencia después fue un represaliado y no pudo ejercer en su vida la docencia, siendo como era doctor en filosofía y letras. Camilo José Cela, que no era un don nadie, ¿no?, en esto de escribir, llegó a decir que cambiaría toda su obra por haber escrito El Santero de San Saturio. O sea que Camilo José Cela algo sabría de escritura. Pues he leído solo dos obras de Gaya Nuño. Una es la del cautivo, que es genial, irrepetible, y otra es la del Santero de San Saturio. Primero leí El Santero de San Saturio y me abrió los ojos porque me enseñó la ciudad tal como era en aquellos años, ¿no? Y hemos conocido y estamos recuperando un poquito aquellos lugares entrañables que describen el libro. Los que queremos y vivimos en Soria, pues, amamos nuestros espacios, amamos nuestras fiestas de San Juan y amamos también nuestros escritores, ¿no? Y para mí fue una sorpresa, estaba ahí en la retaguardia Gaya Nuño y escuchar, leer la lectura y acompañar desde el primer año esta comparsa de escenas por toda la ciudad de Soria, pues ha sido un hallazgo que me ha enriquecido porque me ha descubierto una Soria que para mí era desconocida, la Soria de principios de siglo XX. Es muy llano, que es muy cercano, que es mucho más fácil de leer, pero sobre todo que atesora un conocimiento y una cultura que queda marcada en todos los libros y que queda marcado en cada frase, en cada texto, en cada párrafo que se va leyendo y que por lo tanto forma parte de una literatura clásica de esos años 50, 60 de la literatura española. Don't you know, they're talking about a revolution, it sounds whisper. Don't you know, they're talking about a revolution, it sounds. El 29 de enero de 1913 nace Juan Antonio Gaya Nuño en la localidad soriana de Tardelcuende, en el seno de una familia de larga tradición médica. Tanto su padre como su abuelo lo eran. Sus primeros años de infancia los pasó jugando y correteando por Tardelcuende. Durante ese tiempo no fue a la escuela, sino que fue su padre el que con esmero y tesón le dio educación y formación. ¿Sí? Hola, buenas tardes, Hola, Ricardo. Elena, ¿qué tal? Vale. Bueno, cuéntenos, Juan Antonio Gaya Nuño fue una persona que dejó huella aquí en este municipio, ¿verdad? Dejó huella y intentamos mantenerla por todos los medios. Como sabéis, tenemos una asociación que lleva su nombre, queremos revivirla y queremos engrandecerla, pero hasta límites nacionales o internacionales. No nos planteamos
ni límites, ni líneas rojas, ni metas. Un proyecto muy ambicioso que tienen desde Tardelcuende, este municipio soriano que vio nacer a Juan Antonio Gaya Nuño el 29 de enero de 1913, ya que ha dejado su estela también, ¿verdad? Sí, ciertamente el famoso era su padre, el conocido era su padre, era el médico, un médico de una localidad como esta o como cualquiera otra. En aquellas fechas era una de las personas más importantes de la población, ¿no? Además, por lo que tengo oído de él, era una persona afable, era una persona que atendía muy bien y, bueno, pues posteriormente la fama le ha venido porque su hijo ha traspasado fronteras. Estamos hablando de Juan Antonio Gaya Tobar, que además también tuvo trascendencia política. Marchó de aquí a Soria, en Soria fue concejal del ayuntamiento. Sus ideas políticas son sobradamente conocidas, ¿no? Era muy aperturista, muy, yo diría que muy normal, que era una persona muy normal, muy sentida. Tuvieron la mala suerte de coincidir con esa época infausta para España y él fue uno de los represaliados. Entonces, también incidió en su hijo, en Juan Antonio Gaya Nuño, porque realmente tenía las mismas ideas. De hecho, fue educado en Tardelcuende, no fue a la escuela, fue educado por su padre, bastante bien, por los resultados, ¿no? Y bueno, pues lo que ocurrió con esto es que Juan Antonio Gaya Nuño se convirtió en un, si no exiliado, no sé si apestado sería la palabra tampoco, pero más o menos. Si no hubiera sido una figura pues de nivel de Machado, de nivel de cualquiera de los pensadores del 98, de los escritores, era, y se le está reconociendo ahora, ¿no? Era una figura internacional por completo. De hecho, el legado que Juan Antonio Gaya Nuño dejó aquí en Soria está cargado de obras de arte de todo tipo que intercambiaba, no sé si por sus críticas o que le dejaban a él a cambio de esas relaciones que tenía con los grandes artistas. Tenía un intercambio, creo que con Alberti, y Alberti le había dedicado algo, con algún pintor también, se intercambiaban a la vez que escribían, se hacían unos dibujitos que, claro, parecían dibujitos de mis nietos, pero que a día de hoy son incalculables, ¿no? Entonces, sí, tenía una relación exquisita con todos. De su trabajo investigador nace una parte fundamental del legado cultural de Gaya, la copiosa correspondencia con historiadores españoles e hispanistas extranjeros, con directores y conservadores de museos, galeristas, críticos y artistas. Gaya también destacó en la elaboración de bibliografías críticas y antologías, como las elaboradas sobre el románico español, Velázquez, Picasso y Zurbarán. Fruto de todo este trabajo bibliográfico es ahora una completa biblioteca especializada en estos artistas y depositada en su legado. En 1943, tras un pequeño periodo en Bilbao, comienza a desarrollar profesionalmente su formación de historiador. Así comienza una carrera que mantendrá toda su vida. Destacan las guías de museos de Madrid y Burgos. A partir de 1947 es su etapa como gerente de las Galerías Layetanas. Además, lo compatibiliza como crítico de arte. Por primera vez, Gaya se dedica a estudiar artistas vivos como Picasso, Dalí y Cossío. Publica monografías acerca de la obra de estos autores. Y para continuar con este monográfico sobre Juan Antonio Gaya Nuño, hemos tenido el privilegio de acceder a parte de su legado. Estamos en este momento en la Fundación Gaya Nuño con Amador Marín. Muy buenas noches. Hola, buenas noches. Él es de Tardelcuende, sí, sí. También natural de allí, como sí, Juan Antonio. Allí nací, en Tardelcuende, sí. Y ahora han creado una asociación precisamente para dar a conocer la figura a todo el público, porque decimos, es el gran desconocido para muchos sorianos. Sí, sí, es indudable que con la importancia que ha tenido en todas las facetas del arte, el desconocimiento que existe a nivel provincial y nacional, desde luego, de Juan Antonio Gaya Nuño, pues es bestial. Entonces la asociación realmente se constituyó hace 30 años y bueno, sí que en los últimos 6-7 años pues tiene un periodo de más actividad y estamos intentando demostrar a las administraciones y al público en general que la figura de Gaya Nuño tiene la importancia que tiene, que hay que seguirle, que hay que conocerle y que bueno, pues hay que hacerle un homenaje en la debida forma porque su importancia lo merece.
El legado que dejó esta figura es impresionante y de hecho aquí tenemos una pequeña parte de todos esos cuadros, esas donaciones, esos intercambios que se hacían por sus críticas y también incluso de algunos libros que llaman la atención quizá por la época en la que se editaron. El legado de Goya, bueno, pues es impresionante. Él tenía que vivir en su casa pues rodeado de libros, casi por lo que cuenta gente que estuvo en su casa, pues que tenía que ir saltando y esquivando pues las montañas de libros y de obras que tenía en su casa de Madrid. Entonces, bueno, pues aquí el centro Gaya Nuño pues tiene pues, más de 20.000 referencias de Gaya, pues de todos, bibliográficas, cartas, pinturas, obras de arte de todo tipo, y bueno, pues es impresionante lo que se puede encontrar aquí de Gaya. Aquí tenemos, pues, por ejemplo, un libro que... Aquí tenemos un libro que, bueno, pues tiene su curiosidad, es un libro de arte y está firmado por Camilo José Cela, y luego pues tiene un montón de ilustraciones ¿De Picasso? De Picasso, originales de Picasso. O sea, en todas las páginas pues hay una ilustración de Picasso. Pues parecen garabatos, ¿verdad? Pero bueno, llaman pues poderosamente la atención. La forma Picasso, pues ya sabemos cómo pintaba, cómo dibujaba y cuál era su arte, las formas, más que a lo mejor que el propio contenido, el significado de las formas. Entonces, bueno, pues todos los dibujos pues son, vamos, es precioso. Este libro va página a página, pues tiene su esencia y tiene, sí. Además, pues vemos que lo que tenemos aquí son obras de gran valor y poco a poco vamos conociendo, pero a mí me gustaría saber por qué consiguió Juan Antonio Gaya Nuño tener ese prestigio como crítico y que todo el mundo quisiera... Pues desde el primer momento, claro, él se especializó, bueno, la tesis doctoral la hizo sobre el románico en Madrid, y bueno, pues la primera publicación que era sobre el románico y sobre, bueno, pues los siglos antiguos de España. Pero luego, bueno, ya tuvo un periodo ya en Barcelona que estuvo de responsable de las galerías layetanas, y allí pues tuvo contacto pues con la obra de la pintura y el arte modernista en todas sus facetas, cubismo, neoclasicismo, y bueno, pues ahí tuvo relación con un montón de artistas de la época, y bueno, pues fue un crítico de todos esos temas pues de primer orden. O sea, él se especializó en el modernismo, digamos, del arte. Y bueno, pues fue haciendo críticas de todas las obras que iban haciendo los autores en aquellos momentos y los inmediatamente próximos, y bueno, pues es un especialista que realmente los que están metidos en el tema del arte pues lo reconocen. El resto, como decíamos antes, de personas, pues no sabemos, que se nos queda la figura de Gaya Nuño prácticamente en el Santero de San Saturio y no pasamos más allá, y sin embargo pues su valor real hay que pensar que es como crítico de arte. Quizá quedó empañada en el tiempo, sobre todo por la situación política del país. Yo pienso que radicalmente sí. O sea, todos sabemos lo que sufrió cuando murió su padre, cuando fusilaron a su padre, sus andanzas en el Frente Republicano en Guadalajara, sus vivencias como preso en diferentes cárceles de España, en Valdenoceda, en Burgos, luego en el penal de Las Palmas. Y claro, él ya estaba situado, pues de las dos Españas, estaba situado en uno de los bandos. Entonces, nunca se le llegó a reconocer, se le impidió pues, acceder a la universidad como profesor en España, y bueno, pues hizo su labor de crítico y tal, pero de manera oscura, soterrada, no se le daba publicidad. No estaba, digamos, bien visto pues, por el régimen que era el que dirigía España en aquel momento. Él estuvo de profesor, pero fuera de España, en Puerto Rico, luego dio varias clases en Estados Unidos, pero en España nunca se le terminó de reconocer. Aquí, aparte de su casa, que la visitaremos luego, ¿qué legado dejó? Aparte del legado inmaterial, que por supuesto es incalculable también. Aquí, aparte de su casa, que es municipal, era la casa que el ayuntamiento daba para habitar al médico, daba para habitar al secretario, en fin, aquí hay varias cosas. Hay una que llamamos la casa del cura, o sea, imagínate que todo viene así, ¿no? Aquí el legado que dejó, yo creo que ahora mismo es cuando lo estamos entendiendo todos. Yo la verdad hasta el año 70 y algo no tenía noticia tan fiel, ¿no?, de Juan Antonio Gaya Nuño. Ahora la estamos entendiendo, y los jóvenes, que es lo que más me gusta, Amador Marín como presidente de la Asociación Cultural,
Patricia, Tita, una cantidad de gente joven que está tomando conciencia, pero a pasos acelerados, de lo que la figura representa. Nosotros también vamos a tomar conciencia a través de este reportaje de la importancia de esta figura tan representativa del panorama español, y vamos a hacerlo, si le parece, acercándonos hasta ahí, que fue el hogar de Juan Antonio Gaya Nuño. Pues me parece correcto, aunque está en estado ruinoso. De hecho, cuando Diputación sacó una línea de subvenciones para edificios singulares, yo tenía mucha ilusión porque encajaba perfectamente bien. Pero la sorpresa fue, no fue sorpresa, que el arquitecto nos dijo que no se podía restaurar. Hay que tirarla y hay que hacerla de nuevo, si bien respetando o alguna estancia o haciendo una sala grande para exposiciones, algo. Ya tenemos decidido ese algo cómo va a ser, pero solo podemos ver la fachada, y realmente la fachada pues es la de una casa antigua, ¿no? Pues si le parece, nos acercamos para allá y vemos cuál fue el hogar. A vuestras gratas órdenes, como dicen. Y recorriendo las calles de este municipio soriano, de esta localidad, que además está muy cerquita de la capital soriana también por otra parte, le preguntaba al alcalde, ¿qué es lo que conocen los vecinos de esta figura tan representativa? Bueno, cada año yo diría que se va conociendo más, ¿no? Y se va interesando más los vecinos en general y visitantes. Y precisamente estamos llegando a uno de los lugares más importantes en el municipio, sobre todo vinculado a la figura de Juan Antonio Gaya Nuño. Es la que fue la casa del médico y también la casa de este ilustre. Esta es la casa donde él nació. Su padre era el médico de Tardelcuende. Y aquí es donde él estudió hasta que se trasladaron a Soria capital. Él no iba al colegio, lo que llamamos, no ha ido a la escuela, que yo sepa, luego ya iría a la universidad. Pero tuvo un buen maestro, por lo que se ve. Tuvo un maestro, por los resultados, el mejor que podía haber tenido, ¿no? Su padre le instruyó en todo, hablaba griego, como sabréis, era cultísimo, sabía de todo, y luego como crítico... Como crítico de muy arte, valorado por lo menos. Como crítico de arte yo creo que ha sido el más valorado, porque muchos de Alberti, Cela, muchos de los de entonces han sido amigos de él hasta su muerte, ¿no? O la muerte del otro. Y aquí podríamos hablar de lo que pretenden hacer desde el ayuntamiento para ponerla en valor, porque decíamos, hay que tirarla entera y volverla a reconstruir. Cuando Diputación sacó una subvención para edificios de este estilo, ¿no? Yo dije, vaya ocasión, de esta no se escapa. Pero realmente es que la casa solo la vemos por fuera, por dentro a estas horas me daría algo, porque igual es un poco peligroso. Y bien, pues el arquitecto nos dijo, que lo más lamentablemente efectivo. Hay que tirarla. Ha coincidido alguna otra persona, algún constructor que ha venido por aquí, y ya el edificio singular se acaba. ¿Qué queremos hacer? Pues queremos derribarla, queremos hacer una casa nueva con una vivienda, por ejemplo, para 2 personas, que puedan ser los guardeses y quienes enseñen el posible museo y los cuadros, todo lo que él tiene dedicados de muchos de sus amigos, tiene algún boceto dedicado, tiene muchas cosas. Tiene un legado impresionante, sí que es cierto. Impresionante. Entonces, poco a poco iríamos llenando. Yo creo que no tendríamos ningún problema para que Caja Duero nos prestase alguna de las obras y rellenar. Ya tenemos en el ayuntamiento, tenemos varias cosas que se pueden poner. De 1952 a 1961 es una década en la que desarrolla su trabajo de madurez, en la que comienza su trayectoria literaria. En 1953 publica El Santero de San Saturio. Juan Antonio Gaya Nuño era historiador, era crítico, pero también era un gran escritor. Y para conocer esta faceta de la figura soriana, estamos aquí con César Millán. ¿Qué tal? Hola, muy buenas. Buenas noches, ¿qué tal? Bien. Bueno, cuéntenos, esa faceta de Juan Antonio Gaya Nuño también es muy desconocida para muchos, pero en Soria dejó además un gran legado.
Pues sí, dejó un gran legado que se puede ver no solo en el archivo de la fundación que lleva su nombre, sino también en todas esas publicaciones que fue haciendo a lo largo de su trayectoria, ya no tanto como crítico, como has dicho, sino como narrador. Y quizá el problema que tenemos es que es un desconocido también en Soria. Por desgracia, si lo sacamos del Santero de San Saturio, poca gente sabe los títulos emblemáticos que acompañan a ese Santero de San Saturio, como puede ser el Tratado de Mendicidad, como pueden ser los Gatos Salvajes, los Trenes o Historia de un cautivo. Esas narraciones, esa trayectoria literaria que yo creo que es tan importante o más como su faceta como crítico. Una faceta como crítico en la que podemos descubrir que es una de las eminencias dentro de lo que es la literatura, dentro de lo que es el arte, pero también donde es la literatura, ese fundamental, y hay una especie de reivindicación, no solo desde Soria, sino también desde parte de la zona de Castilla y León, el Instituto de la Lengua entre ellos, que tratan un poco de apoyar toda iniciativa para que se descubra ese buen narrador que fue. Usted, que lo conoce tan bien, si tuviera que describirle, ¿qué diría de él? Bueno, digamos que es un escritor realista, un narrador concienzudo, porque se nota mucho trabajo en la narración, porque se nota una forma de escribir que es mucho menos complicado de lo que parece. Hay veces que cuando leemos El Santero de San Saturio, que quizá es ese libro que todos los sorianos deberíamos leer y releer todos los años, bueno, pues descubrimos que es muy llano, que es muy cercano, que es mucho más fácil de leer, pero sobre todo que atesora un conocimiento y una cultura que queda marcada en todos los libros y que queda marcado en cada frase, en cada texto, en cada párrafo que se va leyendo, y que por lo tanto forma parte de una literatura clásica de esos años 50, 60 de la literatura española. Cada 23 de abril se realiza en la capital un homenaje a la figura de Juan Antonio Gaya Nuño, y lo hacen a través de la Saturiada, una ruta literaria por los rincones más representativos de la ciudad con el Santero de San Saturio. En esta representación, la propia ermita del santo alberga en cada ocasión la recreación de la llegada del santero a Soria y la toma de posesión de su plaza. A partir de ahí se realiza un periplo por los rincones de la ciudad. Esta iniciativa está consiguiendo que el Santero de San Saturio se dé a conocer como uno de los grandes libros escritos sobre esta tierra. Una obra magistral prácticamente olvidada por el gran público, que se pone en valor gracias a iniciativas como esta. En esta obra, Gaya Nuño retrata con humor una tierra y un pueblo con los que se identifica, Soria. La ermita soriana de San Saturio recibe a un nuevo santero, un hombre nacido en Tardelcuende que bajo su barba y sayal esconde su propia historia. A través de sus experiencias en la ermita, el personaje irá describiendo los paisajes y las gentes que ya conoció en su niñez. Se halla vacante la plaza de Santero de San Saturio, en la ciudad de Soria, con el haber anual de 800 pesetas, 5 fanegas de trigo y 3 medias de cebada, para tratar con el señor alcalde de barrio. Y yo fui a tratar. Ya estaba harto de ciudades populosas, de caretas escondiendo horrorosas intenciones, de hablar con pocos listos y muchísimos tontos. Así que, llegando a Soria, encaminé al ayuntamiento, enseñé el anuncio de Marras, me tomaron por incontable vez la afiliación y tomé declaración. ¿Nombre? Fulano de tal y tal. ¿Edad? 38 años. ¿Natural de? Tardelcuende, provincia de Soria. Y lo dije muy ufano, como si tuviera mérito, aunque en mi pueblo solo creen en la Virgen. ¿Sabe leer y escribir? Sí, señor. Bueno, pues en vista de que usted es el único candidato y que veo que ya le queda muy bien el sayal, puede darse usted como posesionado del cargo. Le entrego a continuación las llaves de la ermita y la caja del santo. Muchas gracias. Salud. La ciudad madre de Saturio
no es Soria, sino Numancia. Me gusta ir a Numancia cuando zumba el viento, cuando cae frío de las alturas, cuando todos los elementos cooperan en hacer triste, espantosa e inerme a la ruina. La naturaleza ayuda a aquella tremenda injusticia de los hombres, pues ¿qué necesidad tenían nuestros abuelos de los fascios y del senatus populusque romanus? Los numantinos eran esos hombres altos y secos que aún se ven en Renieblas y Castilfrío, en Ausejo y Aldealseñor, estos señores de la palabra breve y aguda. No defendían más que las eternas fanegas de trigo y cebada, unos pocos bosques, algún ganado de ovejas, un ajuar doméstico en que lo más precioso eran jarros de cerámica pintada. El personaje de Santero, un trasunto del propio Goya, plasma la Soria real de aquellos años 30, una obra magistral prácticamente olvidada por el gran público, que se pone en valor gracias a iniciativas como esta. Estas mujeres, frustradas romeras de la ermita, se merecen un capítulo por haber cumplido su oficio con una honradez y justeza poco habituales en la profesión. Con ellas no iban los vituperios de los moralistas. No se las podía llamar mujeres alegres, ni mujeres frívolas, ni mucho menos malas mujeres, pues eran, precisamente, el baluarte más antifrívolo y antisicalíptico de la ciudad. Otro ámbito muy importante que trabajó Goya era también la descripción de Soria a través de una guía, porque hizo una guía sobre lo que es la capital soriana. Hizo una guía de la capital y de la provincia, y además la hizo con Concha de Marco, con su mujer. Por lo tanto, tenemos una doble visión de lo que es la provincia. Además, una visión de unos intelectuales, pero también de unos apasionados por Soria. Por lo tanto, no ahondaban en muchas veces en lo doloroso, en lo peyorativo, sino que marcaban toda esa importancia que tiene el arte en la provincia de Soria, la historia en la provincia de Soria, y por lo tanto hacía un reflejo perfecto de esa Soria que tenía que atraer a los visitantes. Había mucha gente de fuera de Soria que quería tener la guía de Goya Nuño por la manera de escribir, por la manera que tenía de presentarnos cualquiera de los aspectos, como digo, de la historia, también de la leyenda, del arte de la provincia de Soria. La figura de Goya Nuño va cogiendo poco a poco valor con los años, pero ¿qué tenía de especial este autor, este crítico, este historiador, para que todo el mundo lo tuviera tan en cuenta y tuviera ese prestigio ya en la época, porque los mejores pedían su asesoramiento y sus críticas? Sí, porque atesoraba una cabeza impresionante. Algunas de las personas que lo describen en alguno de los artículos hablan de lo fácil que era comunicarse con él y decirle, oye, tengo dudas. Entonces él les hablaba de las publicaciones sobre ese pintor, cómo trabajarlo, apoyaba muchísimo a los investigadores, y prueba de que no solo eran los investigadores, los amantes de la crítica, los amantes del arte, los que estaban preocupados, también los artistas, porque la fundación, todo el fondo pictórico eran regalos. Goya Nuño no compraba cuadros, todo el mundo se los regalaba, y en los libros pasa lo mismo. Y luego la narrativa que tiene Goya Nuño, hay veces que uno no sabe explicar muy bien qué es lo que te apasiona, pero claro, Historia de un cautivo, si es que es la mejor manera de describir una guerra, de describir una situación de unos desplazados, como puede ser actualmente. Por lo tanto, estamos hablando de una forma de narrar que está tan viva hace 50 años como lo es ahora. El saber, el conocer de su propio puño y letra, con las dificultades de estar en una trinchera, pues bueno, el poder saber cómo era por dentro, cómo se vivía una propia guerra, una propia batalla, yo creo que también es impagable. Aquí tenemos, por ejemplo, algunos recopilatorios que hizo de todas las entrevistas que se le iban haciendo progresivamente a Juan Antonio Goya Nuño. Su mujer, lógicamente, fue la primera fans de Goya Nuño. Entonces, bueno, pues... le admiraba. La admiraba totalmente. Entonces, bueno, pues ella se preocupó de recopilar
toda su obra que iba saliendo, todas sus críticas y todas sus referencias que iban saliendo en los periódicos de la época, incluso las entrevistas de radio que mantuvo Gaya Nuño, pues luego ella las transcribió y hay otra publicación en la que viene, es como si oyéramos, al leerlo, como si oyéramos lo que estaba diciendo Gaya Nuño. Y bueno, pues Concha de Marco, pues, al ser una fan de Gaya Nuño, pues, y recopilar toda esa obra, hizo una labor, vamos, esencial para los que ahora queremos a Gaya Nuño. Y bueno, fue Concha de Marco, pues lógicamente la que hizo la cesión de fondos al centro Gaya Nuño. Y bueno, pues la que se preocupaba de que esto se diera a conocer y que se difundiera su obra, que no permaneciera pues en la familia, que lo podía haber mantenido, sino que lo externalizó hacia el público. Una cesión muy importante, sobre todo por ese matiz, porque ella tenía el objetivo de que todo el mundo conociera la figura de su marido, tal y como merece la pena conocerla, porque quizá lo que decíamos quedó un poco en la sombra en aquella época, pero a día de hoy, viendo todo lo que tenemos aquí, que es solo una pequeña parte de todo ese legado, nos podemos hacer una idea de lo que fue esta persona en aquella época. Yo, pues la verdad es que piensas que dices, no sé cómo podía tener tiempo, bueno, pues como los grandes personajes de la historia, que dices, cómo pueden tener tiempo para hacer todas las cosas que hizo, para hacer todas las críticas, para escribir todos los libros, bueno, y es impresionante, o sea, la cantidad de obras que hizo, y sobre todo en el último periodo, en el que bueno, la gran producción bibliográfica de Gaya, pues en su último periodo de vida, dices, se tenía que pasar prácticamente todo el día enfrentado a la pluma o a la máquina de escribir. Entonces, bueno, muy impresionante la obra de Gaya. Tenía tiempo para todo. Sobre todo para el arte, no sé si para eso, pero sí, la verdad es que me imagino que desde que se levantaba hasta que se acostaba estaba continuamente leyendo, mirando y escribiendo. Juan Antonio Gaya Nuño podemos decir que es el cuarto de los grandes tenores que tiene Soria desde el punto de vista literario, ¿no? A los tres tenores, empezando por Gustavo Adolfo Bécquer, Antonio Machado y Gerardo Diego, podemos sumar a Juan Antonio Gaya Nuño con un libro que, como alguien dijo, muchas ciudades envidiarían a Soria, ¿no? Este libro es El Santero de San Saturio, que es un libro de esencias, ¿no? Y en este libro, que es un quincenario, tiene 24 capítulos, dividiendo el año en esos por 15 días, 12 meses, en 15 días, 24 capítulos, con una introducción, un intervalo y un final sobre el Duero, que es realmente precioso. Y aquí nos retratamos plenamente los sorianos en nuestra forma de ser y de comportarnos. Juan Antonio Gaya Nuño quizá es más conocido en su faceta como crítico de arte. Por supuesto, sus obras más conocidas, como puede ser la autoría de su libro sobre Picasso, una obra monumental que ha sido referente para muchos estudiosos del arte del presente y del futuro, espero. También, por supuesto, sus estudios acerca del románico pues han abierto también una línea de investigación sumamente interesante y fue en este área también pionero. Su faceta como escritor, como literato, quizá es menos conocida, pero al entender de algunos críticos que tienen, por supuesto, mucha más autoridad que yo, como por ejemplo Gonzalo Santonja, director del Instituto Castellano y Leonés de la Lengua, según su opinión, Juan Antonio Gaya Nuño es sin duda uno de los novelistas más interesantes del siglo XX español. Si algo es la lectura de Gaya, es súper clara, diáfana, te describe con mucha sátira, con ironía, con mucha tranquilidad cómo eran los espacios, cómo era el mercado, cómo se vivía en los campos, cómo era Numancia, cómo eran las prostitutas. Y es una lectura súper rapidísima que discurre como fluye un río, ¿no? Y en ese aspecto pues la gente se queda con ganas de escuchar más. Cercana, se entiende. Es como si te estuvieras hablando con él tomándote un café en una terraza en verano. Significó y significa mucho. Primero, el poner Soria en el mapa en unos años en los que era muy difícil, porque ahora mismo hay un montón de actos, hay un montón de situaciones en los que Soria puede aparecer, que si va el Madrid Fusión ya aparecen los sorianos, que Fitur que aparecen los sorianos, hay un montón de actos en los que Soria puede aparecer
tenemos el deporte que nos ha abierto muchas puertas, pero en ese momento, en el mundo de la cultura, Soria quedaba un poco relegada. Sí, todavía sonaban los ecos de Machado, de Gerardo Diego, pero ese puntal de lo que es el arte, de lo que es el románico, abrió mucho las puertas, y de hecho hemos tenido durante muchas décadas muchos visitantes que venían buscando el románico que había descrito Juan Antonio Gaya Nuño. Por lo tanto, yo creo que tenemos que seguir explotando los sorianos, en vez de buscar a lo mejor otro tipo de empresas, explotar un poquito a estos grandes personajes, siempre ligados a la literatura, que nos han regalado a Soria, y sobre todo, bueno, pues Machado, Gerardo Diego, Bécquer no eran sorianos, pero Gaya Nuño sí era soriano y siempre ejerció de soriano. Conocer en su vida la dureza de enfrentarse al asesinato de su padre justo cuando él estaba afrontando la defensa de la tesis doctoral, o en aquella época, y enterarse que acaban de fusilar a su padre, pues yo creo que a él, pues lógicamente, eso como a cualquier persona, le tuvo que marcar, y a partir de entonces pues sentirse en una España que no era una España aglutinadora, sino que era una España que estaba dividida, que estaba partida, y luego pues, sus vivencias como preso y represaliado pues es una cosa que le tengo cariño, como una persona que ha sufrido mucho, a pesar de lo importante que ha demostrado después, pues que había sufrido mucho en un periodo de su vida, el afrontar la muerte de su padre, la guerra y el apresamiento y la represión posterior. Eso tiene que dejar una mella y una marca mental que bueno, pues no sé, sí, difícil de perdonar, yo creo, porque bueno, al final habían acabado con su vida y con la de su padre, y con su vida de poder haberla desarrollado de una forma que él, posiblemente unos años antes de la Guerra Civil, hubiera pensado que podría haber sido de una forma bastante diferente a como luego realmente fue. 3 días antes de morir empezó a gritar. Su silencio, cada vez más audible, me ensordecía. Temblaba la casa toda. Se murió gritando. Gritando yació toda la noche, muerto, gritando su inconmensurable silencio. No pude cerrarle la boca. Lo intenté varias veces. El rigor mortal de los músculos había comenzado hacía 3 días. Gritaba todas las palabras que no dijo, todos sus cautiverios, todos sus exilios, sus derrotas, sus desprecios. Siguió gritando dentro del féretro cerrado, gritaba en el horno crematorio, y del silencio de su boca salían llamas gritando. Convertido en cenizas, estas siguen gritando, y su recuerdo vivo, que llevo a flor de piel y en mis hondos adentros, cada vez grita más, hasta que lo oigan todos, a través de mi pluma o de mi boca, gritando desesperadamente su silencio.